vamos a continuar con la historia de Guillermo Carey. Él es llamado también el padre de las misiones modernas. Él nace en 1761 y muere en 1834. Siendo niño, Guillermo Carey tenía una verdadera pasión por el estudio de la naturaleza. Su dormitorio estaba lleno de colecciones disecadas de insectos, flores, pájaros, huevos, nidos, etc. Cierto día, al intentar alcanzar un nido de pájaro, cayó de un árbol alto. Cuando trató de subir por segunda vez, cayó nuevamente. Insistió por tercera vez en su intento, pero cayó quebrándose una pierna. Algunas semanas después, antes que su pierna estuviese completamente sana, Guillermo entró en casa con el nido en la mano. «¿Subiste al árbol nuevamente?», exclamó su madre. «No pude evitarlo. Tenía que poseer el nido, mamá», respondió el chiquillo. Se dice que Guillermo Carey, fundador de las misiones modernas, no estaba dotado de una inteligencia superior ni poseía tampoco ningún don que deslumbrase a los hombres. Sin embargo, fue esa característica de persistir con espíritu indómito e inconquistable hasta llevar a término todo cuanto iniciaba. Ese fue el secreto maravilloso de su éxito en su vida. Cuando Dios lo llamaba para que iniciara alguna tarea, él permanecía firme día tras día, mes tras mes y año tras año hasta acabarla. Dejó que el Señor se sirviera de su vida, no solamente para evangelizar durante el periodo de 41 años en el extranjero, sino también para realizar la hazaña, por increíble que parezca, de traducir las Escrituras a más de 30 lenguas. El abuelo y el padre del pequeño Guillermo eran respectivamente profesor y sacristán en la iglesia anglicana de la parroquia del estado. De esa manera, el hijo aprendió lo poco que el padre podía enseñarle, pero no satisfecho con eso, Guillermo continuó sus estudios sin maestro. A los 12 años adquirió un ejemplar de vocabulario latino que Guillermo aprendió de memoria. A los 14 años se inició en el oficio como aprendiz de zapatero y en la tienda encontró algunos libros de los cuales se aprovechó para estudiar. De esa manera inició el estudio del griego. Fue en ese tiempo que llegó a conocer que era pecador perdido y comenzó a examinar cuidadosamente las Escrituras. Poco después de su conversión, a los 18 años de edad, predicó su primer sermón. Al verificar que el bautismo por inmersión era bíblico, dejó la denominación de la iglesia anglicana a que pertenecía. Tomaba prestado libros para estudiar y, a pesar de vivir pobremente, adquirió algunos libros usados. Uno de sus métodos para aumentar el conocimiento de otras lenguas consistía en leer diariamente la Biblia en latín, en griego y en hebreo. A los 20 años de edad se casó. Sin embargo, los miembros de la iglesia donde predicaba eran tan pobres que Carey tuvo que continuar su oficio como zapatero para poder ganar el pan cotidiano. El hecho de que su patrón exhibiese en la tienda un par de zapatos fabricados por Guillermo Carey como muestra de una buena prueba de la habilidad del muchacho. Fue durante el tiempo que enseñaba geografía en Moulton que Carey leyó el libro titulado Los viajes del capitán Cook, y Dios le habló a su alma acerca del estado perdido de los paganos que vivían sin el evangelio. En su taller de zapatero fijó en la pared un mapa mundi de gran tamaño que asimismo había diseñado cuidadosamente. En ese mapa incluyó toda la información pertinente disponible, el número exacto de población, la flora, la fauna, las características de los indígenas de todos los países. Mientras reparaba los zapatos, levantaba los ojos de vez en cuando para mirar su mapa y meditaba sobre las condiciones de los distintos pueblos y la manera de evangelizarlos. Así fue como sintió más y más el llamado para prepararse, yendo como misionero al país de la India. En aquel tiempo las iglesias no aceptaban la idea de llevar el evangelio a otras naciones, por considerarla absurda. Cierta vez, en una reunión del ministerio, Carey se levantó y sugirió abordar este asunto: el deber de los creyentes de promulgar el evangelio en otras naciones. El venerable presidente de la reunión, sorprendido, se puso de pie y le gritó a Guillermo Carey, siendo muy joven: «Siéntese, joven. Cuando Dios quiera bien convertir a los paganos, lo hará sin su auxilio y el mío». A pesar de este incidente, el fuego continuó ardiendo en el alma de Guillermo Carey. Durante los años siguientes se esforzó interrumpidamente orando, escribiendo y hablando sobre el asunto de llevar el evangelio a todas las naciones.
En mayo de 1742 predicó su memorable sermón sobre Isaías capítulo 54, 2, 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Disertó sobre la importancia de esperar grandes cosas de Dios y luego puso relieve sobre la necesidad de emprender grandes cosas para Dios. El auditorio se sintió culpable de haber negado el evangelio a los países paganos. Al punto de clamar en un coro, se organizó entonces la primera sociedad misionera en las iglesias bautistas para la predicación del evangelio entre los pueblos nunca antes alcanzados. Algunos misioneros como Brainerd, Elliot, Seward ya habían ido a predicar a lugares distantes, pero sin que las iglesias orasen por ellos y los apoyaran económicamente de una manera organizada, fiel y sistemática. Pero ni siquiera con esa victoria le fue fácil a Guillermo Carey materializar su sueño de llevar a Cristo a los países que permanecían en tinieblas, aunque dedicaba su espíritu indómito para alcanzar la meta que Dios le había marcado, llevar el evangelio a todas las naciones. Por aquel tiempo, Carey estaba seguro que Dios lo estaba llamando para trabajar en la India, que ni aun la decisión de su esposa lo hizo vacilar, por lo que él quedó muy afligido que no tuvo un apoyo de su esposa. Más tarde ella cambiaría su decisión y le acompañaría para ir como misionero a la India. Durante el viaje, Guillermo Carey aprendió suficiente bien el bengalí como para entenderse con el pueblo. Poco después de desembarcar comenzó a predicar y los oyentes venían a escucharlo en número creciente. Por aquellos días, ya estando Guillermo Carey en la India, percibió la necesidad imperiosa que el pueblo tuviese una Biblia en su propia lengua. Sin demora se entregó a la tarea de traducirla. La rapidez con que percibió las lenguas de la India es motivo de admiración para los mejores lingüistas. Nadie sabe cuántas veces nuestro héroe experimentó grandes desánimos en la India. Su esposa no tenía ningún interés en los esfuerzos de su marido. La mayor parte de los ingleses con quienes Carey tuvo contacto lo creían loco y fanático porque él iba a predicar el evangelio e iba por las almas de los indios, mientras los demás iban en busca del tesoro y la riqueza de la India. Durante casi 2 años no le llegó ninguna carta de Inglaterra. Muchas veces Carey y su familia carecieron de dinero y de alimentos. Para sustentar a su familia, el misionero se volvió labrador y trabajó como obrero en una fábrica. Durante más de 30 años, Carey fue profesor de lenguas orientales en el colegio de Fort Williams. Fundó también el colegio de Sempore para enseñar a los obreros. Bajo su dirección, el colegio prosperó y desempeñó un papel en la evangelización del país. Al llegar a la India, Carey continuó los estudios que había comenzado cuando era niño. No solamente fundó la Sociedad de Agricultura y Horticultura, sino también creó uno de los mejores jardines botánicos. Escribió al público el Horus Bengalensis, un libro sobre la flora de la India. Entre estas obras, esta fue considerada una obra maestra por muchos. No se debe pensar, sin embargo, que para Guillermo Carey la horticultura solo era una distracción. Pasó también mucho tiempo enseñando en las escuelas de los niños pobres y sobre todo siempre ardía en su corazón el deseo de llevar el evangelio a las almas perdidas. Durante los 40 años que Carey pasó en la India, nunca visitó Inglaterra. Hablaba con fluidez más de 30 lenguas de la India. Dirigió la traducción de las escrituras en todas esas lenguas y fue nombrado para realizar la ardua tarea de traductor oficial del gobierno. Escribió varias gramáticas hindúes y compiló importantes diccionarios de los idiomas bengalí, maratí, sánscrito. El diccionario bengalí consta de 3 volúmenes que incluye todas las palabras de esa lengua, con sus raíces y origen, y definidas en todos los sentidos. Todo esto fue posible porque Carey siempre economizó el tiempo, según se deduce lo que escribió uno de sus biógrafos. Finalmente, el 9 de junio de 1834, a la edad de 73 años, Guillermo Carey durmió en Cristo. La humildad fue una de las características más destacadas de su vida. Se cuenta que cuando estando él en el pináculo de su fama, oyó a cierto oficial inglés preguntar cínicamente: ¿el gran doctor Carey no era zapatero? Carey, al oír casualmente la pregunta, respondió: no, mi amigo, apenas era un remendón.
Cuando Guillermo Carey llegó a la India, los ingleses le negaron el permiso de desembarcar. Al morir, sin embargo, el gobierno ordenó que izasen las banderas a media asta para honrar la memoria de un héroe que había hecho más por la India que todos los generales británicos. Se calcula que Carey tradujo la Biblia para la tercera parte de los habitantes del mundo en aquellos días.